Apreciado e inolvidable profesor del José María Córdoba. Querido profesor, yo quería ante todo, usted siempre pide aplausos para nosotros, pero queremos un aplauso grande para usted. Después de esta ponencia de la María, la primera parte y que ahora nos va a entregar la segunda, antes que comience quiero un aplauso para el profesor Ferreira. Grande, grande, que se sienta en toda la escuela. Y así sucedió y vinieron otros nuevos estudiantes, entre el que quedó uno allá en lo último. Tú, por favor, te puedes presentar. ¿Cuál es tu nombre, hijo? A mí me dicen el Chirrinchi. ¿Pero cuál Chirrinchi? Sí, profesor. Lo que pasa es que en biología hay un animal que le dicen el chinche, pero hay otro más pequeño que le dicen el Chirrinchi. Por ejemplo, que es el que se le pega en los huevos al chinche, igual que los sobachaquetas en política. Que hoy están con uno, mañana están con otro y a todos soban y dan hasta la vida. Y muchos daban la vida por Alex Char, con 75,000 pesos. Y tenemos que tener en cuenta que a la luz del marxismo hay que distinguir a todas estas clases de personas. Unos son los que luchan y han luchado con las uñas como sea, desde lo más antiguo hasta el presente, y otros son los parásitos que son muchas veces enemigos de las revoluciones y de los cambios. Porque para hablar de los cambios y de las Tres Marías tenemos que situarnos en poder analizar la obra La María. ¿Y qué significa el romanticismo? Para poder entender que aquí existen muchas preguntas sueltas y caducas, y muchas preguntas que tienen que ir al unísono de los cambios de la naturaleza. ¿Es posible nosotros decir que muchas personas dejan de ser revolucionarias por diferentes motivos, pero que otras no? Al contrario, se va uno y nacen 100. Pero esto tiene que ver con los cambios súbitos de la naturaleza y de la historia. Y así se logran muchas ponencias donde estas palabras proporcionan una concepción muy clara, y de ello podemos determinar dos grandes tesis. Primero, que entre nosotros, aunque también se da en otros pueblos, los revolucionarios no tienen idea alguna sobre la evolución, de la transformación típica de los fenómenos según la expresión empleada en otro lugar, como la utilizaron, por ejemplo, en una época Timonokoch, como la emplearon o la emplean otros. Pero en realidad vemos que hay una destrucción. Y donde hay una destrucción de un antiguo sistema o de algún antiguo género literario o de alguna concepción ideológica, es por supuesto que nace una construcción de una nueva que logra el cambio profundo y se conocen en aspectos leves y en aspectos totalmente estructurales. En los aspectos estructurales lo logró hace 2000 años un hombre a quien decían hijo de Dios, cuya doctrina solo servía a los esclavos, a los oprimidos, al lumpen, al desgraciado, y ese es el cristiano. Y esa teoría sirvió y le valió la vida a aquel hombre que decía, y aquí voy a decir las palabras que creo que fueron las que revolucionaron e hicieron que el Estado antiguo le pusiera, hoy en día sería la silla eléctrica, le pusiera la cruz. Porque las estructuras de una sociedad y sus leyes estaban basadas en 10 leyes, y él encuentra 900 distribuidas en Mishnah, Talmud y Kabbalah, pero que al mismo tiempo existe una forma de interpretar el romance y la vida social y conyugal en esa sociedad donde uno de los principios fundamentales era no adulterar, aunque el varón lo podría hacer, porque era una sociedad machista y una sociedad patriarcal.
Y eso valía la muerte. Pero para enfrentar aquellos cambios habrían que decir palabras distintas al que creó la ley. Por ejemplo, el que creó la ley, según Moisés, se la dijo Dios, y en esta dice: no deseará la mujer del prójimo, no adulterará, no matará, no robará, no asesinará, Pero que sin embargo ese hombre liberal se atrevió a decir: el que creó la ley, Moisés, les dijo eso, ahora yo les digo esto y esto y esto. Y eso era suficiente para determinar que estábamos ante la presencia de un revolucionario que va a lograr las estructuras, socavarlas. Y eso es lo que significa revolución, cambios estructurales en la sociedad. Por lo tanto, a la luz del modernismo, querido profesor, yo quiero intervenir. Que tú, Chirrinche, primera clase, ya quieres intervenir. Claro, profesor, porque es que yo lo vengo escuchando hace rato de aquella ventanita. Y yo vi que usted dijo, por ejemplo, yo voy a utilizar la palabra esa que usted dice, que usted inventó, ¿cómo que se llama? Literofilosofía. Literofilosofía, claro. ¿Y qué quiere decir Chirrinchi? Que es el que se le pega a los huevos del chichi, como los parásitos a la chaqueta de un político. Dime, Chirrinchi, ¿qué quiere decir? Hombre, profesor, que utilizando la literofilosofía, palabra, por eso en toda su clase nadie la pierde, nadie la gana. Una equivocación se convierte en una cátedra, una verdad se convierte en 3 cátedras, y se puede navegar por todas las áreas del conocimiento, utilizando términos como la investigación, por ejemplo, que tiene que ver con la epistemología y la metodología en toda su forma deductiva e inductiva. Y yo quiero decirle, profesor, que esa palabra me la ha aprendido de memoria de usted, pero yo no tengo conciencia de usted me la va a enseñar poco a poco a medida de que hoy empiezo mi clase, pero quiero preguntar en literofilosofía. ¿Cómo será la literofilosofía, profesor, de fácil, que hasta yo primera clase ya le voy a preguntar algo? Bueno, dilo, Chirrinchi, el que se le pega en los huevos al chinche, que es el animal más chiquitico. Miren, ya le buscaron el pupitre al Chirrinchi. Sí, profesor, una tapa de Coca-Cola gigante, una tapa de Coca-Cola litro, de la grande, porque él no se puede sentar en pupitre porque el profesor queda guindando, se puede caer, se puede fracturar. Entonces le pusimos una tapita de Coca-Cola al Chirrinchi. Bueno, bien, querido Chirrinchi, dime qué quiere decir. Hombre, profesor, mire, yo escuché que usted habló de unas fechas, aunque no se equivocó en la cuestión de Jorge Isaacs, porque dijo que nació en tal parte y le llamó el Vallecaucano, sí, Valle del Cauca, profesor. Hasta usted una vez en una clase de literatura lo dijo. Tiene que ver con Cali y todas esas cuestiones, el Cauca. Y de por allá es Orizá, pero todavía no se sabe realmente de dónde es, porque el mismo autor nunca lo ha dicho. Como lo dijo usted hace poco, de Barranquilla, barranquillero. Las bongas que se bambalean, el muchacho que le dan ataque y vende arepa y se sintió orgulloso de que hubiera un barranquillero en el pueblo y él lo paseaba por todo el pueblo, siendo un niño, el niño de la O, que es usted, profesor. Sí, cierto, eso fue la anterior clase. Bueno, y ahora para concluir esta clase me doy cuenta, profesor, en literofilosofía, que usted dijo la Revolución Rusa de 1914 y usted mismo nos enseñó en Ciencias Sociales que fue en 1917 la famosa Revolución Bolchevique. Exacto, un aplauso para el Chirrinchi. Y yo no sé por qué alguien nada más escucha una lección mía e inmediatamente se vuelve sabio. ¿Será porque usted es loco, profesor? Quizás. Entonces, así es, Chirrinchi. 1917, pero igual que en Colombia, el florero de Llorente, no fue ese mismo día que se gestó todo aquello, eso venía siendo ya subterráneamente, en grupos, simpatizantes, militantes, profesionales, masas, hasta que se da el golpe final. Aquí en la Universidad del Atlántico, en un tiempo en Barranquilla, se reunían muchas personas a estudiar las diferentes corrientes ideológicas que provenían de la Revolución Cubana y la Revolución Rusa, y nacieron mucha gente que hoy están en partidos políticos. Algunos han permanecido de la izquierda, otros andan en bandos que ni son de derecha ni son de izquierda, pero hay otros que han sido la vergüenza de la izquierda. Pero la izquierda
Pues la revolución es el honor más grande de un hombre, ser revolucionario. Cristo lo hizo y dijo, Moisés le dijo, ahora yo le digo esto y esto y esto y esto. 125 cosas nada más dijo Jesús. Y los locos de los púlpitos han sacado millones de cosas de 125 palabritas que ya las de él ni las mencionan. Más bien mencionan son las propias de ellos, una cantidad de barbaridades. Se lo digo yo como maestro bíblico, o bibliólogo, o teólogo graduado, laico, y que estuve a punto de entrar al seminario y que no voy y quedo porque mi hija se enferma, la quería meter a monja, no pude entrar por su enfermedad y ya yo era y tenía hijos. Y quizás no tenía vocación. Pero viendo estas dos tesis del marxismo, o de lo que se conoce como dos tesis que determinan que entre los revolucionarios, muchos de ellos no conocen la evolución histórica de las luchas sociales. Y otra segunda dice que si tuvieran idea de la evolución de la transformación gradual de los fenómenos, no se imaginarían que vivimos en un periodo de destrucción. Veamos en primer lugar cómo son las cosas en otros pueblos, es decir, en Occidente. Existe actualmente en Occidente un movimiento revolucionario de la clase obrera, la cual aspira a su emancipación económica. Ahora bien, la cuestión se plantea en la forma siguiente. Los representantes teóricos de dicho movimiento, no socialistas, y los socialistas han logrado conciliar sus tendencias revolucionarias con una teoría, aunque sea poco satisfactoria, sobre el desenvolvimiento social. Y a esta pregunta, cualquiera que tenga la menor idea sobre el socialismo contemporáneo, contestará sin vacilar afirmativamente. En cambio, todos los socialistas conscientes de Europa y de América se atienen a la doctrina de Marx. Hasta este punto podemos nosotros distinguir a los chirrinchis, que aquí hay uno que lo representa, pero que él le dicen chirrinchi porque es chiquitico, más chiquito que Nelson Ned. Entonces una tapa, cabe en un pupitre, sino en una tapa de Coca-Cola, sentado. Y luego no lo dicen, y él mismo dice que el chirrinchi es el animal en biología más chiquito, le digo a la señora de biología. Y la señora no sabía ese animalito, entonces la señora le dijo, pero ¿y qué es el chirrinchi? Yo nunca he visto ese animal. Ahí, señor, es el que se le pega en los huevos al chinche. Aquí muchos se pegan en los, no en los huevos de la izquierda, pero se pegan en las chaquetas burocráticas de la derecha y de la izquierda. De esa manera, la María, como género romántico, también podemos situarla en un periodo y en un contexto histórico que nació, vivió y murió como todas las escuelas. Es lo mismo romántico que romanticismo. Se hace esa pregunta, por ejemplo. El ser romántico implica, le voy a responder, estudiantes, para que tengan en cuenta para el próximo examen. El ser romántico implica una actitud revolucionaria. Es la pasión del hombre que se rebela contra unas normas, contra actitudes convencionales y contra el emaneramiento clásico que oprime y contiene el desbordamiento romántico de todos los tiempos, desde Moisés hasta Pablo Neruda. Esta es y será algo vivo en el destino de los hombres, mientras la libertad contenida busque salidas que le permitan expandirse, expresarse, darse heroicamente. Ahora mismo, para poder entender estos movimientos literarios, ahora mismo, desde las cárceles de Rusia, hay hombres que dicen, por ejemplo, Andrés Chaikovsky, quien escribió las páginas más románticas de nuestro tiempo en una serie de cartas a su mujer que justamente se llama María.
Entonces, cuando usted ve que el romanticismo es diferente a romántico, podemos encontrar que las raíces de la palabra se remontan a la misma Roma. Roma, romance, romancero, romanticismo. Y que nuestra lengua, en todos los aspectos de sus estructuras, proviene desde la antigüedad, tanto la española del vulgar latín, como el antiguo castellano, de una cantidad de términos que existían en las lenguas antiguas, que se unen en las Iberias para negociar todos aquellos reyes los productos que compraban y vendían. Y entre eso estaba Salomón, Acad y otros. Por lo tanto, la literatura, que es lo que me interesa en esta clase, porque estamos viendo la María de Jorge Isaac, es ya como género algo clásico del siglo XVIII, contra la cual se rebelaron entonces los románticos. ¿Ya vieron qué diferente la escuela romántica a los románticos o el romanticismo? Podemos decir que esto está resumido así por un hombre llamado Turban, por ejemplo, quien dice que hay una imitación de los antiguos respecto a la regla y a las convenciones y a la separación de los géneros, primacía de la razón sobre la imaginación y la sensibilidad, carácter antipersonal o impersonal, colectivo, social y moral de la literatura. Por ahí hay un libro que se llama La sociología de la literatura. Algún día esto le voy a leer algunas páginas, queridos estudiantes, para que vayamos entendiendo que la literatura también tiene y está clasificada en clases sociales. Yo no sé por qué todavía niegan las clases sociales y no han enganchado la etiqueta de que estrato 10, estrato 1, estrato 0. Hay 3 clases sociales: la clase dominante, la clase trabajadora y la clase campesina. No busque más en ninguna otra parte, compañero, porque esto es distracción para hacernos ver de que usted que tiene una casa de 5 pisos es lo mismo que el que tiene una casita de tabla al frente. Cuando usted anda con políticos corruptos, con mafiosos, con toda vaina, y puede tener esa casa y sin embargo está en el estrato 0. En cambio, don Alex Char se diferencia de Federico Santo Domingo, el que creó las cervezas Águila y Germania y todas esas cuestiones, porque el uno es estrato 15 y el otro es estrato 16. ¿Habrá diferencia entre esos cabrones? Bien, mis queridos amigos, entonces es una mentira los estratos, que te dan esto con el Sirven si pertenece al estrato tal, y al otro viejito que para todo el día sentado en la casa y no tiene trabajo ni hace nada, pero que su platica le puede servir para ayudar a pagar el agua y la luz. No le dan un carajo porque es estrato C1, C2 y se le da solamente a los que no tienen sino nivel 0 y nivel 1. Mentiras de Satanás, el diablo, diría Jesucristo con sus propias palabras hoy en día. Y no me confunda con cualquier pastorcillo de pacotilla, de púlpito, ladrón de diezmo y de ofrendas, así como dice en los capítulos y versículos del libro de Malaquías, en los versículos 8, 7, 6, donde le roban el diezmo al mismo Dios en su cara. Entonces, estudiantes, teniendo en cuenta que el siglo XVIII se presenta este género en la literatura clásica, podemos entender entonces que para aquella época aparece el hombre que hace el contrato social llamado Jean-Jacques Rousseau. Y Jean-Jacques Rousseau, un francés que primero fue filósofo, cae en la novela. Y al caer en la novela entra al mundo del romanticismo como género literario, pero él es quien hace el contrato social. Lo mismo sucede con Víctor Hugo. En el siglo XVIII, al llegar a la Revolución Francesa y al analizar a escritores como Manon Leng y a Víctor Hugo, no podemos ver con facilidad, y también a Weber, con facilidad creer que el romanticismo es ponernos a ver novelas de caracol. Estos movimientos generalmente terminan y han tenido grandes revueltas para ser concebidos, y todos estos movimientos literarios vienen de intelectualidades que son avesas en el estudio, en el análisis, y por lo tanto la concepción del género literario romántico no tiene que ver nada con un libretista que hace una novela comercial para una cadena
supra imperialista y capitalista para explotación de los mismos actores que ellos mismos muchos se han revelado. Ahora mismo hace poco muchos actores votaron por Petro, muchos actores que vinieron a denunciar cosas que suceden dentro de estos canales de televisión y el famoso romanticismo de pacotilla que presentan a través de la televisión, que la hacen en 4 días, algo comercial. Continuaremos hablando en la tercera parte de las Marías y el romanticismo para poder entender a aquella mujer que en las bongas de un pueblo deja a un jugador, a un pendenciero, a un hombre que no hacía nada sino andar con unos pajaritos de aquí para allá, llamado José Manuel de la Hoz, y que María Dolores Cantillo Barro lo deja y le dice: te dejo con estos hijos, mientras me voy a buscar una casita donde vivir en Barranquilla. Porque esta mujer, María Dolores Cantillo, la del falso testamento de María, tenía que recoger algodón en el pueblo y espinarse las pies, las piernas y las manos para poder comprarse una telita de popelina, donde William Chan, en la calle Pica Pica de la ciudad de Barranquilla, en Colombia, aquí en Sudamérica. Continuaremos con el fin de las Marías y el marxismo y Jorge Isaac. Joder.